La cámara del Consejo Galáctico zumbaba con una mezcla de incredulidad y horror. 1000 especies diferentes, representantes de los imperios más poderosos del universo conocido, giraron sus miradas hacia la figura temblorosa en el centro de la sala. El embajador Sillox del dominio Corín se encontraba bajo el intenso escrutinio de los líderes galácticos reunidos, su piel escamosa cambiando de su habitual verde profundo a un tono amarillo enfermizo. Una reacción involuntaria al estrés extremo en su especie. Sus dedos con garras se aferraban al podio mientras balbuceaba. No anticipamos la respuesta. Una voz profunda y retumbante cortó el murmullo de la cámara. El supremo árbitro Veles, el líder de mano de hierro del Consejo Galáctico, se inclinó hacia adelante, sus 6 ojos entrecerrados. «Elegisteis invadir la Tierra», repitió, su voz impregnada de incredulidad. «¿Habéis leído siquiera los informes? ¿Realmente creísteis que atacar a la humanidad era una decisión estratégica sensata?» Sillox tragó saliva con dificultad. «Nosotros creímos que eran una especie primitiva, joven, aún no unificada, no lo suficientemente avanzada tecnológicamente para representar una amenaza para el dominio. Sus fuerzas militares estaban dispersas, sus naciones divididas. Parecía una conquista fácil». La sala estalló en una cacofonía de risas, burlas e incluso algunos suspiros horrorizados. El embajador Silfari, un ser alargado cubierto de piel iridiscente, movió la cabeza de un lado a otro. «¿No estudiaste historia, Corín? ¿No has visto lo que sucede cuando los humanos son atacados?» Una profunda y gutural carcajada resonó desde un rincón oscuro de la cámara. El alto señor de guerra Bractul, de la Horda Dal-Sach, una especie conocida por sus brutales conquistas, se inclinó hacia adelante, descansando sus brazos blindados sobre la mesa. «Dime, Siox, ¿cuánto duró tu invasión?» La boca de Siox se abrió, pero no salieron palabras. Cerró la mandíbula y finalmente admitió, 72 horas. Un silencio sepulcral se apoderó de la cámara. Incluso Veles pareció momentáneamente atónito. Las mandíbulas de Bratul se movieron en una mueca divertida. 72 horas. Tu poderoso dominio, tus flotas, tus guerreros fueron derrotados. En 3 días. Las manos de Sillox temblaron mientras relataba el horror que se desató. Al principio, fue como esperábamos. Nuestras naves descendieron sobre sus ciudades, apuntando a las instalaciones militares. Los primeros minutos fueron fáciles, pero luego, adaptaron. El embajador Silfari asintió sabiamente. «Ah, ahí está». La voz de Sillox se volvió distante, como si reviviera la pesadilla. Coordinaron una respuesta en minutos. Su Internet, su vasta red interconectada de información, les permitió reaccionar como un solo organismo. Inundaron nuestros canales de comunicación con desinformación, virus y contrainteligencia. Nuestros sistemas de puntería comenzaron a fallar. Nuestros soldados en el terreno reportaron una resistencia más allá de lo que habíamos anticipado. Bratul soltó una carcajada. «Claro que lo hicieron. Les diste un enemigo común. Nada une más a los humanos que una amenaza externa». Sillox cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza. No pelearon como otras especies. Usaron tácticas de guerrilla, emboscadas, armas que nunca habíamos visto antes. Los civiles se armaban y luchaban junto a sus fuerzas militares. Incluso su fauna era hostil. Una de nuestras batallones fue completamente aniquilado por algo llamado osos, en una región que llaman Siberia. La cámara estalló en murmullos. El señor de guerra Tzok soltó una carcajada. «¿Osos? Perdisteis soldados contra la fauna». Sillox ignoró la humillación y continuó. Pero no solo fue su forma de pelear. Era su mentalidad. No se rindieron. Incluso cuando estaban en inferioridad numérica, incluso cuando estábamos desbordados, lucharon. Sus líderes transmitieron mensajes globalmente, movilizando a su gente. Sabotearon sus propias ciudades para negarnos el control. En 2 días, nuestras fuerzas terrestres estaban en total retirada. Al tercer día, perdimos la superioridad orbital. El supremo árbitro Veles exhaló lentamente. «Déjame adivinar. Robaron tus naves, ¿verdad?»
La cabeza de Silox bajó en señal de vergüenza. Sí. La cámara estalló en carcajadas. Incluso los fríos y lógicos seres del colectivo Oyan emitieron ráfagas de estática, su equivalente a la risa. Bratul sacudió la cabeza, sonriendo. Pobre tonto. Invadisteis a los humanos y ahora ellos tienen vuestra tecnología. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Silox miró hacia arriba, horror reflejado en sus ojos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Feele suspiró, frotándose las sienes. ¿Sabes lo que sucede cuando los humanos desensamblan y reingenierizan tecnología alienígena? ¿Has visto lo que le sucedió al último imperio que se enfrentó a ellos? La garganta de Silox se secó. No. El embajador Silfari erizó su pelaje. La última especie que subestimó a la humanidad fueron los Ivaki Imperium. Hicieron el primer contacto, intentaron imponer su dominio. En 50 años, la humanidad los superó. En 100, los conquistaron. Hoy, el mundo natal de los Ivaki es una colonia humana, y ni siquiera invadieron la Tierra. Lo que hiciste fue entregarles el viaje más rápido que la luz en bandeja de plata. La mente de Silox dio vueltas. No, no. Ellos eran primitivos. Ellos, idiota, interrumpió Vélez, su voz dura como el acero. Lo que hiciste fue acelerar su evolución. ¿Crees que la humanidad se quedará dentro de su sistema solar ahora? ¿Crees que simplemente olvidarán lo que hiciste? Silox sintió que un escalofrío de terror se apoderaba de él. ¿Qué? ¿Qué hacemos? La cámara cayó en silencio. Los líderes reunidos intercambiaron miradas nerviosas. La sonrisa de Bratul se amplió. Rezad, Corin. Rezad para que ellos muestren misericordia, porque en cuanto terminen de diseccionar vuestra tecnología, la guerra ya no será sobre defender la Tierra. Las luces de la cámara se atenuaron ligeramente cuando un mensaje apareció en los displays holográficos del Consejo. Era una transmisión interceptada desde el sistema solar, una transmisión militar humana granulada. Un general humano de rostro severo se encontraba frente a un paisaje urbano arrasado, hablando a su gente. Nos vinieron con arrogancia. Buscaron tomar nuestro hogar, pero subestimaron a la humanidad. Ya no nos defendemos. Avanzamos. Vamos por ellos. La transmisión se cortó. Silencio. Por primera vez en la historia del Consejo Galáctico, una emoción que nunca se había asociado con los humanos llenó la sala. Miedo. Y la guerra apenas comenzaba. El silencio en la cámara del Consejo Galáctico era espeso, asfixiante. Nadie hablaba. Nadie se movía. El peso del momento presionaba sobre cada embajador, cada señor de la guerra, cada líder político reunido en esa vasta sala. Durante siglos, habían mirado a la Tierra como un planeta insignificante, un mundo de criaturas primitivas y guerreras, demasiado ocupadas luchando entre ellas como para representar una amenaza real para el orden galáctico. Y sin embargo, en 3 días, la humanidad no solo había repelido una invasión, sino que había cambiado tan drásticamente las tornas que ahora los invasores se enfrentaban a la extinción. Silox permanecía congelado en su lugar, las palabras de la transmisión humana aún resonando en sus oídos. Ya no nos defendemos. Avanzamos. Vamos por ellos. Su respiración era entrecortada, su mente enloquecía. Podía sentir las miradas de toda la cámara sobre él, sus expresiones variando entre incredulidad y diversión por su desgracia. Pero por debajo de todo eso, había algo más profundo. Pánico. No pueden alcanzarnos, balbuceó Silox, tratando desesperadamente de recuperar el control de la situación. Incluso con nuestras naves robadas, incluso si han reingenierizado algo de nuestra tecnología, no tienen la infraestructura. No tienen la flota. Su especie nunca ha salido siquiera de su sistema. El supremo árbitro Vélez exhaló bruscamente. ¿Y cuánto tiempo crees que seguirá siendo así? Silox abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Bratul rió de manera oscura, sus mandíbulas haciendo un sonido de satisfacción. Déjame explicarte algo, Corin, dijo, su voz rebosante de diversión. Los Tzok hemos pasado siglos estudiando la guerra. Hemos luchado las campañas más duras y brutales de la galaxia. Hemos aplastado imperios.
Hemos roto civilizaciones que perduraron milenios. Se inclinó hacia adelante, sus ojos predadores fijos en Silox. Y ni siquiera nosotros nos atrevimos a desafiar a la Tierra. La piel escamosa de Silox se volvió de un tono aún más pálido de lo que ya estaba. El embajador Silfari asintió. Los humanos tienen un dicho. Dales un dedo y te tomarán todo el brazo. No les diste solo un dedo, Corin. Les diste todo el camino hacia las estrellas. Y ahora tienen una razón para expandirse. Un suave timbre interrumpió la conversación, atrayendo la atención de todos hacia la pantalla central de la cámara. Una nueva transmisión. Esta vez no era una transmisión humana. Era una señal de socorro del Corin. La pantalla parpadeó, mostrando a un oficial Corin frenético a bordo de lo que claramente era una nave de guerra del dominio. Su rostro estaba pálido, respiraba con dificultad. Soy el comandante de flota Alex del segundo Armada Corin. Nos han abordado. Repito, nos han abordado. No están esperando a construir sus propias naves. Están usando las nuestras. La cámara estalló en caos. Silox retrocedió tambaleándose, sus garras aferrándose a su pecho mientras trataba de procesar las palabras. No, es imposible. Ni siquiera saben cómo pilotar nuestras. Un grito espantoso atravesó la transmisión seguido de disparos rápidos. El oficial Corin giró, levantando su arma, pero antes de que pudiera disparar, una figura oscura lo derribó al suelo. La pantalla se movió violentamente mientras el dispositivo que capturaba la transmisión caía al suelo, ofreciendo al Consejo una única y escalofriante visión. Un soldado humano. Su uniforme estaba chamuscado. Su rostro cubierto de sangre y sudor, pero su expresión era inconfundible. Rabia. Un disparo resonó. La transmisión se cortó a estática. Silencio. Vélez se giró hacia Silox, su expresión imperturbable. Felicidades, Corin. Acabas de dar a luz a la mayor amenaza que esta galaxia haya visto jamás. Bratul sonrió. Y ahora vienen por nosotros. La cámara permaneció en silencio, el peso de la última transmisión aplastando a los líderes reunidos como una fuerza física. La estática en el display holográfico chisporroteó una vez más antes de apagarse, dejando solo el sonido de la respiración entrecortada de Silox mientras se aferraba al borde del podio en busca de apoyo. Esto no puede ser, susurró, su voz apenas audible entre los murmullos bajos que empezaban a propagarse entre la multitud. Abordaron tus naves de guerra, dijo Vélez lentamente, su voz desprovista de cualquier simpatía. Tus naves de guerra de última generación. En días tras tu invasión fallida, ya no están solo defendiendo su planeta. Ahora han llevado la guerra hasta vosotros. La mente de Silox daba vueltas. Intentaba racionalizar, encontrar algún tipo de lógica que explicara cómo había sucedido todo esto tan rápido. ¿Cómo había pasado la humanidad de ser una especie fracturada y en guerra consigo misma a esto? ¿Cómo lo habían hecho? La realización le golpeó como un rayo. Era su culpa. No solo la suya, sino de todo el alto mando Corin. Habían subestimado la Tierra. Habían supuesto que sus divisiones las hacían débiles. Pero todo lo que habían hecho fue proporcionarles a los humanos exactamente lo que necesitaban. Un enemigo común, un propósito. Los habían forjado en una fuerza unificada. Las manos de Silox temblaron mientras se giraba hacia el Consejo reunido. Pero debemos detenerlos ahora, antes de que... Una nueva alerta cortó la cámara. La pantalla holográfica volvió a encenderse, esta vez mostrando un mapa estelar. Los marcadores rojos comenzaron a parpadear en tiempo real, extendiéndose desde el sistema solar como una infección que crecía rápidamente. Las colonias más exteriores del dominio Corin. Una por una, se apagaban. El embajador Drex del colectivo Atelian giró su cabeza mecánica hacia Silox. Parece que detenerlos ya no es una opción. La garganta de Silox se apretó al ver el último informe. 3 colonias perdidas en un solo día. Un estremecimiento recorrió la cámara. Incluso aquellos que se habían burlado de los Corin anteriormente ahora se mantenían en silencio, atónitos. Las mandíbulas de Bratul se movieron en una mueca que podría haber sido una sonrisa.
Así comienza, murmuró. Silox se giró hacia el consejo, la desesperación colándose en su voz. Debéis intervenir. La humanidad está violando la ley interestelar. No son una civilización espacial reconocida. Esto es un acto de guerra. Veles inclinó la cabeza. ¿Y qué sugieres, Corín? ¿Que los detengamos? ¿Que declaremos la guerra a una especie que ya ha demostrado que puede desmantelar una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia en días? Silox enseñó los dientes, la rabia y el miedo entrelazados. No podéis dejar que sigan. Si alcanzan los territorios centrales, llegarán hasta los territorios centrales. Drex lo interrumpió, su voz carente de emoción. Ya están alcanzando los territorios centrales, Corín. Su trayectoria actual sugiere que no se detendrán en una mera represalia. Avanzan rápidamente. Cada nave Corín que toman, la reingenierizan. Cada colonia que conquistan, la convierten en una base avanzada. Su progreso tecnológico está acelerando a un ritmo exponencial. Las piernas de Silox se sintieron débiles. Tropezó hacia atrás, mirando desesperado alrededor de la sala. Debéis enviar vuestras flotas. Si atacamos ahora, podemos abrumarlos antes de que... El Silfari interrumpió, su voz grave. Invadisteis su mundo natal. Vosotros los atacasteis primero. Ahora nos ven a todos como una amenaza potencial. No se detendrán solo en el dominio Corín. La sangre de Silox se heló. Bratul se inclinó hacia adelante, su voz llena de diversión. Dime, Silox, ¿alguna vez has estudiado la historia de las guerras terranas? Silox no respondió. Apenas podía pensar. Bratul continuó, ellos no lucharon por la conquista. Lucharon por la victoria total. Lucharon para acabar con sus enemigos. Y cada vez que lucharon, salieron más fuertes, más mortales. Les diste guerra, Corín, y ellos sobresalen en la guerra. Veles exhaló. La única pregunta que queda por responder es, ¿cuánto falta para que lleguen hasta nosotros? En ese momento, las puertas principales de la cámara se abrieron con un siseo. Una sola figura humana entró. El murmullo cesó instantáneamente. El humano estaba vestido con armadura de batalla, con rasguños y quemaduras marcando la superficie. Un rifle descansaba sobre su espalda, pero era su expresión lo que hizo que un escalofrío recorriera a los miembros del consejo. Fría, calculadora, inquebrantable. Una túnica diplomática habría sido más apropiada para este escenario. Pero los humanos no jugaban según sus reglas. Avanzó y colocó un solo datapad manchado de sangre sobre la mesa central del consejo. Mi nombre es comandante Elías Carter de las Fuerzas Terranas Unidas, dijo, su voz firme, inquebrantable. He sido autorizado para entregar un mensaje desde la Tierra. Silox tragó saliva con dificultad. Veles entrecerró los ojos. ¿Y qué mensaje es ese, humano? Carter lo miró directamente a los ojos. Elegisteis invadir la Tierra. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a algo más peligroso. Ahora estamos aquí para devolver el favor. Un pesado silencio se instaló en la cámara del Consejo Galáctico. Todos los ojos estaban fijos en el humano que estaba frente a ellos. Comandante Elías Carter de las Fuerzas Terranas Unidas. Solo su presencia era una afrenta al equilibrio de poder del universo. Se suponía que los humanos eran primitivos, criaturas insignificantes condenadas a su planeta natal. Sin embargo, allí estaba él, marcado por la batalla e imperturbable, entregando un mensaje que helaba la sangre de los líderes más poderosos de la galaxia. La garganta de Silox estaba seca mientras luchaba por encontrar su voz. Esto es una violación de la ley interestelar, balbuceó. La humanidad no tiene derecho a... La mirada de Carter se clavó en él como un depredador que observa a su presa herida. Ley interestelar, repitió, su tono impregnado de burla. Citéis la ley interestelar cuando vuestras naves de guerra oscurecieron nuestros cielos, cuando vuestros soldados pisaron nuestra tierra, masacrando a civiles y tomando prisioneros. Silox retrocedió, sus escamas tornándose de un tono amarillo pálido. Carter continuó, su voz firme. No pedimos esta guerra. Vosotros la trajisteis a nuestra puerta.
Esperabais una conquista fácil. En su lugar, le habéis dado a la humanidad algo que no tenía en siglos. Se acercó un paso más, colocando ambas manos sobre la mesa central del Consejo. Un enemigo común. La tensión en la sala aumentó. El supremo árbitro Vélez se inclinó hacia adelante, sus 6 ojos entrecerrados. ¿Qué exactamente estás proponiendo, comandante Carter? La sonrisa de Carter se desvaneció. Esto no es una propuesta. Esto es una declaración de hechos. El dominio Corín está colapsando. Vuestras fuerzas están en total retirada. Vuestras colonias están ardiendo. Y vuestras flotas, ahora nos pertenecen. La respiración de Silox se volvió entrecortada. No, no podéis. Quiero decir exactamente lo que estoy diciendo, interrumpió Carter fríamente. La humanidad ya no lucha por sobrevivir. Estamos avanzando. Vuestras naves ahora son nuestras. Vuestras armas, vuestra tecnología, vuestra infraestructura. Estamos absorbiéndolo todo, y estamos aprendiendo rápido. Drex del colectivo Oyan inclinó su cabeza mecánica. Tu estrategia es eficiente, pero la eficiencia por sí sola no gana guerras. ¿Cuál es tu objetivo final? La sonrisa de Carter se desvaneció. Asegurarnos de que esto nunca vuelva a ocurrir. El pelaje del embajador Silfari se erizó. Intents destruir el dominio Corín. No, respondió Carter. Nuestra intención es reemplazarlo. Un murmullo colectivo recorrió la cámara. Incluso Bratul, el despiadado señor de la guerra Tzok, levantó una ceja en señal de intriga. La voz de Silox apenas fue un susurro. Quieren conquistarnos. Carter inclinó la cabeza. No solo invadieron un planeta. Liberaron algo que no entienden. Hizo un gesto hacia el mapa estelar, donde los marcadores rojos seguían extendiéndose por el territorio Corín. No solo nos estamos adaptando. Estamos acelerando. El dominio ya está perdido. Y cuando caiga, tendremos las flotas, los recursos y la experiencia para seguir adelante. Silox tropezó hacia atrás, sacudiendo la cabeza, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. No, esto no puede estar pasando. Éramos más fuertes. Éramos arrogantes, comenzó Silox, pero Carter terminó la frase por él. Éramos humanos, dijo, y no subestimamos nunca a la humanidad.